Estuve en el colegio y después ya me salí, hice el colegio y aprendí a sastre. Pues estuve en la mil en Ceuta y ahí aprendí a conducir, que es lo que quería yo. Y ahí estuve yo conduciendo, estuve de asistente de un teniente que recomendaba toda la sección de automóviles. Había unos 300 coches, era una broma. Le he dicho a mi padre que yo quería, es un camioncito, quería conducir, no quería eso de sastre. Y entonces me compró un coche de aquella, pues era para 1000 kilos o así. Era una Fiat italiana, que hacía fábricas y colegios y andaba por los pueblos, pues no te quitaba nadie el servicio. Yo lo que tenía era que andaba con el coche y yo muchas veces lo tenía que descargar solo, porque no era, si traías ladrillo, que traíamos cemento de Lugo para vender, y mismo lo tenía que descargar yo solo. Bueno, y ya pues cuando andaba yo en las líneas en las que porque en aquella como eran monedas las que había que para darte un billete, claro que te pueden dar un billete, pero traía la bolsa grande, lo tiraba encima de la mesa y ahí iba cogiendo y las pesetas, pues ponía 50 pesetas en cada, lo envolvía y pues se llevaban al banco, lo llevaba ya todo al banco. Trabajabas todo el día y ya a última hora te quedabas sin embrague, ¿sabes? Pero yo trabajaba hasta que terminaba, ¿sabes? Cuando se paraba, y lo peor era aquí, subiendo Fortaleza, aquí, ¿no sabes? Ahí, como era un poquito, subí, cuando paraba de descargar, después tenía que meterse a la tope. Y el coche, no sé cuándo por ti lo ponían, lo que eran los asientos, como eran de Sky. Sí. Mi mujer hacía las fundas. Anda. ¿No sabes? Como sabía coser, sí. Pues las cortaba y quedaban exactas, como si fuera... Porque los otros tenían una Mercedes, que eran buenos también, esas Mercedes que tenía, pero los Mercedes daban 100 kilómetros hora. Y los nuestros, que llevaban un grupo largo, y se daban 130 como un turismo. Así que para llegar a Barcelona, pues tenías por lo menos 2 horas y pico más pronto que el otro. Entonces la gente se venía con nosotros. La gente era muy buena, ¿sabes? Te lo decían. Los soldados eran, que no es como hoy, de aquella pues eran gente muy buena. Yo no me puedo quejar porque nunca eso me faltó trabajo. De las cosas que se hicieron y se pusieron a andar, hemos trabajado siempre y hemos hecho dinero. Voy a hacer 90 para diciembre. La época de que estamos hablando de mi padre precisamente es la época que donde pues, ha acabado la guerra, las familias han emigrado, como fue su padre que emigra a Cuba, ya con hijos nacidos aquí en España, se van a Cuba, allí nace mi padre, allí empiezan a pelear, están como 7 años y de ahí se vuelven otra vez al pueblo y es donde montan ese pequeño negocio que es un Corte Inglés pequeñito, porque realmente es eso si nos damos cuenta. Y él empieza pues, con lo desastre como cuenta, pero realmente hay algo que le llama la atención, que es el volante. Cuando va a la mili consigue el carnet y ahí dedica toda su pasión. En esa pasión pues han pasado muchas aventuras, evidentemente. De aquella no había carretera, los coches estaban destrozados. Era una época de contrabando, donde se podía mover el aceite y demás, que todo el mundo lo hacía. Es decir, una España de posguerra montándola y haciendo... Entonces, ¿eso en qué se basa? Pues se basa en trabajar miles de horas, no tener descanso y abandonar tu vida. Nosotros para verle teníamos que ir a la sierra con él, a Navacerrada, pues si no era imposible. Cuando cuenta la etapa del tema de los obreros, es que aquí hacía fábricas y colegios y cuando terminabas iba al pueblo con los obreros. Entonces nosotros los hijos para ver a mi padre lo veíamos un sábado y para eso teníamos que subirnos un autocar y irnos a Segovia. Ella luchaba con los hijos, luchaba organizando para los coches, reparando y haciendo de todo. Y si tenía que hacer oficina, como mi padre conducía, llamaba y mi madre gestionaba todo. Si tenía que buscar un autocar, un mecánico, talleres, conductores. Y bueno, pues de esa lucha, de esa pelea y de entrega absoluta y 100% solo a trabajar y no pensar en nada, no tienen ocios, no tienen nada. Su ocio es la empresa, no vivieron otra cosa. Pues empiezan a montar la base, empezamos a llegar nosotros ya con un poco de estudios y es cuando empiezan con los temas de los soldados. En esa época nos pillan, mi hermano con 17 años o 18, a mí con 4 menos. Aportamos lo que es la juventud un poquito, la lucha con la experiencia suya, que más que hacer un negocio y ganar, era un servicio público. Y tenían metido dentro, que todavía no, eso es lo que nos han ido transmitiendo nuestros padres, a nosotros, el SP.
El SP es una palabra que, aunque ya no llevamos el cartel en el coche, es fundamental. ¿Eso que te da? Pues que te da mucha alegría transportar gente, el usuario final. Da igual que contrates con él o no, cuando se montan en autocar, ese viajero, lo que nos han enseñado es que cuando se baja del autobús esté contento, que haya viajado en un sitio que le podemos haber aportado algo. Y ellos han sido los fundadores porque lo han dejado todo. O sea, realmente montar la estructura más complicada, que es cuando no había nada en este país, con hierros, con 4 cosas hacía un autocar y lo hacían andar. Y se iban a Europa con ellos, y se quedaban averiados, y se bajaban, y te desmontaban un cambio, un grupo, en la misma carretera, y lo volvían a montar, y pedían piezas, o sea, el paquete para que el coche andara era fundamental el conductor. Vizcar es la transformación de una empresa familiar creada en la posguerra, en el año 61, digamos, el inicio, y donde va viviendo las etapas de la propia sociedad española con la democracia, y vamos creciendo, nos vamos haciendo más empresa, seguimos con el alma de empresa familiar, porque para nosotros es fundamental, porque eso es lo que queremos, o sea, somos un grupo de humanos que transformamos una marca, y en nuestro caso es Vizcar, y pretendemos esa filosofía transmitirla al personal para que se la transmita al público y ser una manera más de ese transporte. Yo creo que el transporte se puede hacer como una multinacional, que es una manera de crecer un transporte, y se puede hacer de una manera familiar, que tenemos la ventaja que somos más cercanos. El auto tiene unas consideraciones, otras connotaciones, y nosotros tenemos estas. Pero todas son buen transporte, creo que todas ayudan a otras, unas tienen una cosa y otras aportan otra. Y en ese tipo de sociedades, pues al final hemos ido convirtiendo dentro de una empresa familiar, con el paso, ya digo, primero de la etapa de mi padre, segundo de la etapa, yo le digo que mi padre y mi madre pusieron lo que se hicieron en el campo todo, prepararon las bases, organizaron los primeros pilares, mi hermano crea las mayores estructuras de vigas para que eso no se caiga en el poco tiempo que está, digamos, porque en los autocares le gustaban menos y tenemos que dividirlos en las funciones. Él se va a la parte inmobiliaria, yo me quedo en la parte de autocares, y de ahí yo voy montando pues las hojas, las ventanas, las puertas, lo más fácil, ya estaba casi hecho y hay que pelearlos. 55 años que llevamos en Madrid, dedicándonos siempre a hacer cosas, intentando distintas y no hacer nada a los demás, es decir, nunca hemos intentado quitarle a nadie nada. Hemos creado trabajos nuevos, ¿no? Entonces, una vez que se ha acabado los soldados y habíamos creado aquel ámbito nuevo que además subcontratábamos y damos trabajo al sector, se acababa y había que buscar algo. Entonces, normalmente se produce que pues, te sales a la calle a competir con gente. Bueno, pues nosotros lo que hicimos es intentar hacer algo diferente. Entonces, de aquella el doble piso era un material que habíamos tenido con los soldados, y creímos que en el mundo normal, que no se le estaba dando el valor que tenía, se le podía dar un valor. Y entonces, de allí hicimos un giro, que ya he empezado yo a dirigir la empresa de autocares, y es cuando nace Vizcar, y 5 años después, o 8, empezamos con este proyecto. Pues nos dedicamos a comprar material doble piso hasta llegar a comprar 8. Por eso en Vizcar tenemos una frase que nos crearon muy bonita, que dice sube y sueña. Y realmente para nosotros el sube y sueña es más de lo que es el sube y sueña que se puede imaginar la gente. No es subir al autocar y soñar dentro del autocar ese viaje, no. Es que te lleves a tu vida personal cuando te vayas, esos turistas que llevan por Sudamérica, que llevan por toda Europa, luego se van a sus pueblos, a sus ciudades, a sus países, y tienen recuerdos. Porque ese autocarcito que les ha llevado, que sea la parte que ha unido ese sueño, que les recuerde ese sueño, ¿no? Y en eso participamos en el sueño. No solo que sueñen dentro del autocar, viendo lo que pueden ver y disfruten del paisaje, sino que les quede el recuerdo del resto de su vida, para que se acuerden de lo que le podemos unir. Porque unimos ciudades, unimos países, unimos lo que no puede hacer nadie, ni el tren ni el avión, unimos puerta a puerta. Podemos llevar a un ciudadano desde un punto concreto hasta otro punto concreto a ver a su familia, y allí estamos nosotros.